Y hoy vamos a recordar el centenario del magnífico ensayo La obra de España en América, publicada en Madrid en el año 1920 y que fue obra del gran historiador y diplomático mexicano Carlos Pereira. Lo hacemos como siempre, que hablamos de este tipo de historias, con Jorge Casesmeiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Bea. La obra de España en América, sí es, publicada en Biblioteca Nueva, Madrid, 1920, hace pues 100 añitos. Pues un eficaz estudio sobre la realidad histórica de la conquista, poblamiento y acción civilizadora de España en el continente americano, que es la gesta que impulsó la globalización. Y su autor, como bien dices, fue el diplomático, historiador, abogado Carlos Hilario Pereira Gómez, nacido en Saltillo, México, en 1871, fallecido en Madrid en 1942. Un gran americanista, un gran hispanista, que firmó decenas de obras sobre estos temas, como Carlos Pereira. Sí, y un hombre que rescató además la obra americana de España frente a la corriente antiespañola de académicos angloestadounidenses y franceses de su época, ¿verdad? Sí, señor. La obra de España en América es precisamente un diálogo, y un diálogo muy duro en términos intelectuales, contra la desinformación y la falta de rigor de grandes académicos de entonces, que él demuestra además con la bibliografía y los hechos. Pereira denuncia que la demonización de la obra de España en América pues corría paralela a la idealización de la inglesa, y literalmente comentaba: este paralelo se ha fundado en una idealización admirativa de la sociedad angloamericana actual y en la condenación sin juicio de todo lo español. Hay falsedad en estos hechos, recordaba, y debemos revisarlos. Hagamos, por lo tanto, otro paralelo con datos de la realidad. Y eso es lo que hace en ese libro. Bueno, además es que él sostiene que la obra de España en América fue colosal, tanto en lo militar como en lo económico y también en lo moral. Y lo demuestra además a la inglesa, con lo que llaman los ingleses hechos y datos, con facts and figures. El libro consigue, así es, establecer un contraste anglo-hispano sobre los caracteres y las formas que imprimieron ambas potencias en América. Es muy interesante porque además compara hitos de exploración y de conquista, el papel de la esclavitud para las potencias inglesa, holandesa, luego francesa, también en el ámbito de la administración y de la economía, pero muy importante también en el desarrollo técnico. Estudia y da una síntesis muy interesante de lo que fue la minería, la agricultura y la botánica en el territorio de Nueva España, en los territorios hispánicos, con el contraste con las otras potencias. O, por ejemplo, el establecimiento de la imprenta, que fue tan adelantado en la Nueva España, pues más de un siglo, por lo menos, en México, a las que se fueron desarrollando luego. Es un libro, la obra de España en América, que ha tenido pocas reediciones. En la editorial Porrúa tuvo en los años 80, había tenido antes en Chile en los años 40, pero es una lástima porque, aunque muchos datos pues seguramente hoy deben revisarse porque han pasado 100 años, yo pues que suelo releerla con placer, ¿no? Es un conjunto y un enfoque que sigue siendo muy válido. Jorge, según la historia, Pereira publicó este libro en Madrid, donde residió desde 1916 hasta su muerte. Mira, él se mudó a España desde Suiza, donde estaba allí como diplomático y donde termina su carrera diplomática, y evita volver a México para no regresar a la Revolución. Entonces, él se estableció con su esposa, la escritora María Enriqueta Camarillo, en el número 66 de la calle Lista, que luego fue lo que soy, Ortega y Gasset. Y después ya se trasladaron a una casita en una colonia maravillosa aquí del norte de Madrid, que hoy lleva su nombre, la calle Carlos Pereira. Escribió aquí muchas obras, como su breve historia de América, y luego sobre todo también el opus magnum, la ópera magna de este hombre en 8 volúmenes, que también fue empezada a publicarse en 1920, que es Historia de la América Española, que publicó Saturnino Calleja. Es un hombre que recibió numerosos nombramientos y resultó académico y promotor de varias instituciones y centros de estudios hispánicos y americanistas, tanto en España como en América. Además de todo esto, a Carlos Pereira le debemos también un impulso del hispanismo en España. ¿Por qué, Jorge? Porque
él realmente fue un hombre que hizo mucho aquí, y insisto, pues promoviendo y siendo, digamos, parte, digamos, de instituciones importantes, de institutos de estudios y centros de estudios, y bueno, pues es uno de esos mexicanos ilustres que, huyendo de la sangrienta revolución, pues encontraron aquí una segunda patria en la que abrigarse y también a la que enriquecer, como queda claro, ¿no? Pues hablamos de gigantes de las letras, pues como Alfonso Reyes o como José Vasconcelos, o como coetáneo suyo, ¿no? El gran Carlos Pereira. Bueno, pues así terminamos. Jorge Casesmeiro, gracias de verdad por ayudarnos a conocer mejor España, no solo desde dentro, sino también muchas veces desde fuera. Hasta el próximo lunes. Un abrazo, Bea.